Segmento de asesoría financiera está con nosotros el contador Martín Domínguez Chío. Y la verdad es que yo siempre he querido saber si ese monstruo, porque desde mi experiencia personal así lo fue, las famosas UDIs todavía existen, siguen amedrentando a alguien o todavía se las ofrecen a alguien. ¿Usted las recuerda? ¿Para qué eran? ¿Para qué servían? Y si funcionaron o no. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos Jimena. días. Fíjate que para poder hablar de las UDIs tenemos que ambientarnos un poquito. ¿Cuál fue el origen de las UDIs? Y me transporto al año de 1994, que fue para nuestra generación un año Así algo horrible. Sí, excitante en muchas cuestiones que pasaron en nuestro país desde el primer minuto de ese año. Es decir, desde el 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, uno de los logros de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari en aquel entonces, que precisamente en ese mismo momento surgió una guerrilla en nuestro país importante. Bueno, algunos políticos del momento piensan que fue un boicot precisamente en contra de este tratado. Algunos de los escritos hechos en aquel entonces por el subcomandante Marcos decía que cómo hablábamos de riqueza, cómo hablábamos de igualdad, si nunca habían volteado a ver a Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y cuando platicamos de Grecia, cuando platicamos de Grecia, de aquella situación de no se puede hacer tratados de iguales entre desiguales, pues algo así estaba pasando, inclusive en nuestro país con aquel Tratado de Libre Comercio, por muchas razones. Posteriormente, el 23 de marzo, aquí en Lomas Taurinas, el asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Luis Donaldo Colosio. Fue una situación, un magnicidio que incluso pues fueron situaciones que en realidad hacían tambalear no nada más políticamente, sino también económicamente al país. Posteriormente, ese mismo año hubo elecciones. Entonces, todo eso venía transformando al país en lo que parecía ser una situación de rumbo a los países ricos, rumbo a los países poderosos, que de repente había demasiadas situaciones sociales y políticas y económicas que lo estaban moviendo y que parecía ser que no permitían, ¿verdad?, entrar en una situación de igualdad con Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, el asesinato de uno de los actores políticos importantes del país, Francisco Ruiz Massieu, también fue otro de las situaciones. Y al momento de tomar posesión Ernesto Zedillo, a los 21 días, el famoso error de diciembre, que fue una situación que de 3 pesos por $1 se fue hasta 6 pesos por $1. El licenciado Jaime Serrapuche, en aquel entonces secretario de Hacienda, decía que, bueno, no fue una devaluación, fue una ampliación en la banda de flotación. Diego Fernández le decía, no te hagas tonto, eso se llaman devaluaciones. Y vino afectando muchísimo, no nada más la economía nacional, sino las bolsas internacionales. Asimismo, igual que el efecto Grecia, el efecto tequila golpeó a todas las bolsas del mundo. Y eso fue una situación que ya para diciembre de ese año y enero de ese año, durante la administración de Carlos Salinas, se había promovido mucho la situación de impulso a la vivienda. ¿Por qué? Porque era un factor importante en los parámetros económicos de que la gente tuviera vivienda para poder tener un mejor bienestar. Y se colocaron cerca de muchos millones de pesos, pero cerca de un 60% del Producto Interno Bruto estaba colocado en créditos con dinero internacional, con dinero de fondos internacionales. Y entonces, lógicamente, la recuperación iba a ser muy difícil por toda la situación inflacionaria que estaba dando en ese momento. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer inmediatamente el Banco de México en aquel entonces, Guillermo Ortiz, para poder garantizarle a la recién banca privatizada, porque antes era la banca, a raíz de las devaluaciones de 1976, López Portillo nacionalizó la banca, Salinas de Gortari empezó a privatizar bancos, garantizándoles pues una bonanza financiera. Bancos de todo el mundo, sobre todo los bancos españoles, llegaron aquí a México y de repente llegan y pues se topan con la situación de que los créditos hipotecarios, que era una bolsa importante de recuperación, bastante atractiva para ellos, pues no le iban a poder recuperar. A pesar de que en el sexenio de Salinas de Gortari se habían creado las famosas SOFOLES para poder solventar esos créditos hipotecarios, o sea, las sociedades financieras de organización limitada, que eran las que en realidad colocaron esos créditos, no la banca nacionalizada. Entonces,
a pesar de que ellas las controlaban, de todas maneras no era una garantía de recuperación. Entonces, ¿qué fue lo que tuvieron que crear? Unas unidades de inversión en las cuales fueran reflejando la situación inflacionaria, pero no tan dura ni tan decepcionante como en aquel entonces era la devaluación y otros parámetros de inflación. ¿Qué es lo que pasa? Que la UDI está calculada a través de los índices nacionales de precios al consumidor, que es el aumento de la canasta básica. Y entonces era mucho menor el aumento de la canasta básica que la inflación real en números y en parámetros financieros. Entonces, en ese momento fue un alivio para todos los que teníamos deudas en créditos hipotecarios para poder bajar precisamente esos créditos y las mensualidades fueran más razonables. Mensualidades, yo recuerdo, yo tenía un crédito en el cual pagaba una mensualidad de 1,500 pesos, se me fueron hasta 6,000 pesos. Y ya con los UDIs pude pagar 1,600, 1,700 pesos, que era una situación más razonable para mi situación. En aquel entonces el UDI sirvió para precisamente poder financiar y para poder recuperar créditos. A raíz de esto, el 4 de abril fue el primer indicador de UDIs en 1995. En aquel entonces un peso era igual a una UDI. Ahorita estamos hablando que una UDI equivale a 5.25 pesos, ¿no? Pudiera ser. Y cuando en el 2012 estaban en 4.70, han subido bastante. La UDI por lo regular ha subido, en muy pocas ocasiones se ha mantenido y casi ninguna ha bajado, ¿no? Sí ha tenido sus fluctuaciones, sí ha tenido sus síntomas de recuperación, conforme la economía mexicana fue teniendo esas situaciones de estabilidad, pero la verdad de las cosas es que sí es muy complicado ahorita, en esta época ya, poder tener créditos en UDIs. ¿Por qué? Porque hubo una estabilidad financiera y fueron creadas precisamente para situaciones unas situaciones financieras muy variables. Pero muy temporal también, ¿no? O sea, porque ya cumplieron 20 años las UDIs vigentes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó alrededor de hace 10 años? Los mismos bancos empezaron a convocar de que reestructuraran ya sus deudas de UDIs a pesos nuevamente. Pero muchos no se han enterado de esa situación, no han acudido a los bancos, las han seguido pagando en UDIs. Y bueno, pues el banco no dice nada, ¿verdad? Porque gana más. Pero en situaciones de crisis económica, las UDIs son muy convenientes y muy importantes porque tú sabes, cuando hay crisis, el dólar sube, pero la canasta básica se mantiene casi intacta. Y por eso fue lo que ayudó a poder mantener y poder recuperar esos créditos para que la banca y también los que teníamos créditos, pues pudiéramos pagar, ¿no? Prácticamente. Desgraciadamente hubo algunos manejos, algunas instituciones que manejaban un manejo de cuenta también en UDIs, aproximadamente 400 UDIs al mes, te los cargaban de manejo de todos estos préstamos, entonces también eran más onerosos. Si en aquel entonces 400 pesos eran igual a 400 UDIs, ahorita imagínate 400 UDIs que están a 5.25, pues vienen siendo casi 2,000 pesos, ¿verdad? Lo que pagas de una mensualidad, te vienen cobrando por cargos administrativos. Entonces, todas esas cosas hay que acudir a sus instituciones que cuando tienen ahorita créditos en UDIs, vayan, reestructúrelos. Es casi seguro que el banco vaya a hacer corridas financieras y les vaya a convenir a ustedes seguir mejor pagando en pesos. Jamás me hubiera imaginado que todavía existiera alguien que tuviese su propiedad en UDIs, porque pues para la mayoría de los casos los terminan asfixiando. Incluso hubo algunas personas que demandaron porque al principio los bancos no querían reestructurar y entonces demandaron a los mismos bancos y los bancos empezaron a perder casos con el argumento de que la moneda de curso legal en México para poder hacer contratos es el peso. Aunque el UDI, pues bueno, no fue en realidad una ley, fue una publicación en el diario oficial que en aquel entonces pues fue un salvavidas importantes para muchos. Sin embargo, también lo que vino ahogando esta situación fue de que los volvieron a mandar a otros 20 años. Si ya tenías 5, 6 años, 7 años pagando créditos, de repente te lo reestructuran, te vuelve como si borrón y cuenta nueva y todo lo que habías pagado atrás, pues se quedó en el olvido. Entonces también por eso mucha gente se inconformó, porque no te los tomaron en cuenta para la reestructuración. Y entonces eso fue lo que vino ocasionando tanta inconformidad con el UDI. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes no les tocó el UDI, muchachos? Nada que ver con el UDI. Algo puedo recordar, ¿no? Como que se hablaba de que si los UDIs y que si no los UDIs. Y sí me acuerdo que cuando ya fui grande, ya fui mayor de edad, sí, siempre me decían que nunca se me ocurría sacar un crédito en UDIs. Bueno, ahorita sí la situación es de que en época de bonanza o
o de estabilidad estabilidad financiera, es conveniente hacerlo en pesos, ¿verdad? En época, Pues es que esto fue creada para una situación. Creo que desde que nací no ha habido época de estabilidad, Martín. Pues yo también soy producto de la crisis. Ya sé. Dice Ángel que a él no le tocaron las UIs, pero le tocaron los tazos, dice. A mí se me atajaron los tazos. Pero sí es importante tener todo este conocimiento de... Claro. Y si hay algunas personas que todavía tienen sus créditos en UIS, pues que acuden a su sucursal bancaria o Claro. para poderlos reestructurar, ¿verdad? Y es que yo me acuerdo muy bien porque el problema era que las tasas de interés eran variables, no existían tasas fijas. La banca mexicana no prestaba con tasa fija. No se arriesgaban. No, se la UDI arriesgaban. era una Así forma es. de fijar un poco esa variabilidad de la tasa. Pero luego tampoco era tan fija. No, nunca lo era, pero no se desplazaba tanto como la variable. Entonces, en el momento en que se abren los préstamos hipotecarios con tasas fijas, pues obviamente las UDI se convierten en todo lo contrario, ¿no? Ahora eran una amenaza, ¿no? Exactamente, y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor por pereza no fueron a reestructurar. A mí me sucedió que durante 2 años me decía la gente que reestructurara y no reestructuré y pagué muchísimo dinero, ¿verdad? Por la desidia, ¿no? De que no, es que tengo que pedir permiso para salir de la casa, etcétera. Sin embargo, ya una vez reestructurado en pesos, pues terminé de pagarlo inmediatamente, Sí, muy claro, rápido, ¿no? claro. Cuando parecía que con UDIs jamás lo ibas a hacer. ¿Por qué? Porque nunca había una cantidad fija, o sea, sabías cuánto tenías que pagar, pero no sabías cuánto ibas al último, cuándo se iba a vencer tu crédito y con qué cantidad ibas a terminar de pagar, porque la cuestión inflacionaria pues no la podías calcular, ¿no? Sí, totalmente cierto. Qué terrible. Martín, el tiempo se nos ha venido encima. ¿Por qué no nos das tus números de contacto, por favor? Claro que sí, el 449-7149 y en correo electrónico martindechu@gmail.com.